Teresa Parodi nació en Corrientes. La música y el canto fueron la compañía que llevó consigo en sus años de docente en el Monte Misionero. Consagrada en el Festival de Folclore de Cosquín en 1984, Teresa se convirtió en una de las cantautoras más representativas de la música popular por su voz abierta y potente, siempre atenta a los climas y matices de la canción del litoral. Compuso himnos como Pedro Canoero, Apurate José o María Pilar, que lograron capturar las historias, los paisajes y las vivencias de una Argentina poco conocida. Parodi compartió escenarios con Astor Piazzolla y Mercedes Sosa, cantó en festivales de todo el país y grabó más de 20 discos. Obtuvo los premios Conex de Platino, Camín de Oro a la Trayectoria, el Premio Gardel y el Premio Nacional de las Artes por su canción Aún Caminan Conmigo. Señoras y señores, con nosotros, Teresa Parodi. Hola, bienvenida, Teresa. Querido. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, yo te doy las gracias porque la verdad que hace mucho que te quiero tener aquí y por fin lo logramos. Una suerte, sí. Muchas gracias. Bueno, una de tus canciones se llama Mi nostalgia, mi pueblo. Así es. Y es una canción que habla de volver al pueblo, ¿no? ¿Vamos a volver? ¿Volvemos un poquito? Vos sabés que esa canción la escribí cuando, al poco tiempo de haber venido acá. Yo llegué en el año 79. Y siempre ese tema del volver o no volver, o volver, pero que ya no esté lo que vos tenías en tu lugar, y entonces, digamos, no sé si se vuelve, ha sido para mí una constante en la canción. Hasta hace poco sigo escribiendo eso y tengo la sensación, pese a que hace 33 años que vivo acá, que mi valija está abierta y a medio, digamos, vaciar, digamos, como que no terminé de sacar todo lo que traje y como que no la he cerrado nunca, ¿no? Es extraño el tema ese para mí, es muy fuerte. Sí, Troilo decía, ¿cómo me voy a ir si siempre estoy... Sí, siempre estoy volviendo. Volviendo. Sí, es bellísimo ese poema. Y también, ¿no?, uno podría decir que siempre se está yendo uno, ¿no? O, claro, que no se terminó de ir nunca. Claro, quizás esta profesión, este oficio de cantora de pueblo, en pueblo, haga que siempre tenga que tener la valija a medio armar, ¿no? Lista para salir de vuelta, pero el asunto es irte de tu lugar, de tu entorno, de tu hábitat, de tu gente, de los olores, los colores. Que también en el caso mío fue irme de mi... no sé cómo explicarte, de la forma que se mira al mundo desde Corrientes, ¿no? Que es de donde yo soy. Se mira en forma muy diferente desde el interior del país, este país y cualquier otra parte del mundo, que desde Buenos Aires, ¿no? Y Corrientes es una de las ciudades más viejas de la Argentina. Sí, sí, es generadora de cultura en esa región, como lo es Santiago del Estero en la otra región, y tiene una enorme identidad, ¿no? Una casi cerrada, te diría, encriptada, ¿no? Tremenda, que es de la que es difícil, con la que es difícil convivir y de la que es difícil salir. O sea, todo lo que es virtud tiene alguna arista... Y sí, la convierten muy cerrada. Dolorosa. No nos olvidemos que la Mesopotamia, durante mucho tiempo en la Argentina, hasta que aparecieron los puentes, los túneles y demás, éramos como una gran isla en la que los sonidos y lo que compartíamos era como solo nuestro, ¿no? De golpe era muy esporádico que aparecieran cosas de otros lugares. La universidad fue una de las razones por las que vino mucha gente de otras provincias a vivir a Corrientes. La Universidad del Nordeste, el rectorado, la sede madre de la universidad está en Corrientes y comparte con el Chaco las distintas facultades, ¿no? Y eso es lo que comenzó de alguna manera a armar este puente hacia el continente, digamos, desde Corrientes. Una prueba de ese aislamiento es que Corrientes hoy uno está en Corrientes
o uno puede viajar a Corrientes y aterrizar en el Chaco y volver. Y viceversa. Exactamente, ese puente ha sido milagroso. Sí. Originalmente, el Chaco era la zona del desierto verde, salvaje, riesgosa, mientras que... Y eso fue durante siglos, ¿no? Claro, claro. Luego el Paraguay, que es muy parecido. Uno podría decir que toda esa región es parte del Gran Paraguay, de la cultura guaranítica. Y bueno, la nación guaraní ha marcado muchísimo a toda nuestra cultura, ¿no? Estamos atravesados por eso. Y compartimos, por ejemplo, yo me siento en el Paraguay, voy al Paraguay, pero es mi hábitat, yo estoy igual, ¿no? El color, el calor, el clima, la gente, la manera de hablar. Y bueno, de hecho, no sé si sabrás que yo gané el festival de Ipacaraí antes que Cosquín. Y los paraguayos siempre me bromaban y me decían, no te vuelvas, Teresa, vos sos nuestra. Nosotros te descubrimos antes. Bueno, tengo un vínculo muy hermoso con ese país, con ese pueblo. Y la verdad es que, más allá de la guerra de la triple infamia, que siempre es una vergüenza para nosotros, la verdad es que es muy hermoso como ellos me reciben a mí, ¿no? Claro, para los paraguayos la actitud argentina de esa guerra es una traición imperdonable. En ese punto nos reprochan más a nosotros que al Brasil. Totalmente. Porque nosotros, según ellos, deberíamos, y creo lo mismo, haber estado de su lado, ¿no? Totalmente. ¿A los correntinos les dicen curepa también en Paraguay? Curepí, ¿no? ¿Curepí o Sí. A los argentinos, ¿no? Pero con los correntinos tienen como una afinidad muy grande, que es lo cultural con los formoseños, ni hablemos, que están ahí enfrente y que comparten todo. Los formoseños parecen paraguayos en un punto, ¿no? Absolutamente. Bueno, la mayoría, muchos amigos de Formosa, una tierra que quiero mucho, descienden de paraguayos. Sí, no nos olvidemos que todo eso fue territorio nacional durante muchísimo tiempo, y que bueno, pues fue habitado. Los primeros habitantes del Chaco, por ejemplo, eso es en la peleita esa folclórica que se tiene siempre con los vecinos, nosotros decimos que los primeros habitantes del Chaco fueron correntinos, ¿no? Los braceros correntinos que fueron, y los hacheros, y los que fueron a trabajar ahí antes de que fuera una provincia, ¿no? Y entonces la verdad es que está nuestra cultura, por eso se ha expandido en toda la región, lo mismo que en Formosa y lo mismo que en Misiones. Una aclaración, la cultura está hecha de mucho amor, de odios, de desencuentros, sobre todo de historia. La historia es la gran fábrica de lo cultural. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Curepí viene de las polainas que usaban los soldados argentinos en la guerra de la Triple Infamia en el siglo XIX, y que era cuero blanco, por eso los soldados paraguayos que peleaban descalzos, que no usaban ni bota ni polaina, decían que era cuero de chancho, y por eso el nombre. Yo siempre digo, que sepan nuestros hermanos paraguayos que los consideramos compatriotas, porque formamos parte de una patria común, de una patria grande. Totalmente, además nos une profundamente eso, la historia, ¿no? Nos atraviesa la historia compartida, regional. Yo amo ese país. Siempre he pensado que si alguna vez no viviera aquí, elegiría vivir en el Paraguay. Te tira el río también, ¿no? Porque el río, a los porteños nos tira, muchos porteños, a mí me tira el río muchísimo más que el mar. Y, mira vos. Bueno, acá llamamos mal del sauce a ese padecer que tuvo Horacio Quiroga, el padre de Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Ajá. Mira vos, porque a mí, ¿sabés cuál fue la sensación que yo tuve cuando llegué a esta ciudad? Que me daba la espalda, que da la espalda, y que da la espalda al río. En Corrientes, en el litoral, el río es fundamental para nosotros. Tenemos una relación mística tremenda, que aún es inconsciente en muchos casos, pero de gran atracción, porque el río nos trae todo, la vida y la muerte, y además es nuestro canto más íntimo, es el que nos hace ir más lejos, es el que seguimos con la mirada porque sabemos que va hacia el infinito, y tanto como el cielo, digamos, hay una relación, un todo envolvente con el río que es muy intenso, y sin embargo acá yo he sentido que esta ciudad en general
No es como Montevideo, que por ejemplo sí pareciera estar abierta al río. Buenos Aires me daba la sensación de que está de espaldas al río. Una teoría, Ajá. una teoría que yo tiene que ver con la geografía, es que nosotros somos de la orilla del barro, mientras que Corrientes y Uruguay son de la orilla de piedra, de la orilla de arena. Pero creo que la teoría más válida es que nuestras élites durante mucho tiempo quisieron trasladar Europa precisamente al barro, y de allí que trataron de ocultar el barro, que es tan honorable y válido como cualquier cosa que brinda la naturaleza, ¿no? Es verdad. Trataron de trasladar, por eso la ocultaron, Claro, y la construyeron pusieron la un ciudad puerto para- que lo claro. tapa, el Puerto Madero, Sí, sí. y bueno, pero yo creo que hay muchos porteños, yo soy uno, Que ama el río. que amamos profundamente, yo amo profundamente el río, ¿no? Claro, para mí, yo cuando era niña, hace mucho tiempo, con mis hermanos una vez jugábamos a orillas del río Corrientes, que atraviesa la provincia en el centro, y estábamos como mintiéndonos, como haciendo bromas mentirosas, y había un viejo pescador que era muy amigo de nuestra familia y que estaba allí pescando mojarritas, y de golpe nos dijo: niñas, con voz seria así, delante del río no se miente. Nosotros quedamos, o sea, esta veneración, esta cosa con el río, ¿no? Eso es muy característico. Bueno, los correntinos y los litoraleños le han puesto música, han escuchado la música del río. Exactamente. Y la han reinterpretado. Sí, sí, porque yo por eso te dije que el río canta y nos canta, ¿no? Y canta por nosotros también. Y además es la gran fantasía del irse, ¿no? Del irse, verlo pasar y pensar en a dónde va. Ha sido mucha gente del interior que vino a las grandes ciudades en otros momentos históricos, donde aquí había más posibilidades de trabajo y demás. Eso ha sido un tema muy recurrente también en mi canción, el tema del desarraigo y del ir a buscar a otro lugar una mejor vida, una mejor oportunidad. El río era algo que nos pasaba a todos, que se estaba siempre yendo, ¿no? Y nosotros con este arraigo tremendo, pero al mismo tiempo esta necesidad de probar, a ver si es cierto que más lejos puedes encontrar un destino mejor para vos y para tu familia. De ver a dónde lleva el río. Exactamente. Sí. Viviste también, vos sos maestra. Sí, me recibí muy jovencita, me recibí a los 16 años, porque en aquella época no era tan rígido empezar la escuela. Y con mi madre, mi casa era una escuela, porque mi madre era profesora. Era lo que se llamaba una adelantada, ¿no? Sí, yo ya leía. Y por lo tanto era la más bajita del grado. Entonces. Sí, sí. Pero yo ya leía y demás. Entonces me dejaron entrar al primer grado y bueno, me recibí a los 16 años de maestra y empecé a estudiar literatura en el Chaco, cuando todavía no había puente, o sea que cruzábamos en balsa, en vaporcito, y era toda una odisea maravillosa, porque la Facultad de Humanidades estaba del otro lado del río, en el Chaco, ¿no? Cerca de Resistencia. Y lo cierto es que mientras entré a la facultad y demás, empecé a militar en la Juventud Peronista, y empecé a pensar en ir a buscar un lugar donde mi trabajo militante hiciera falta. Y me di cuenta que por ahí era en la docencia. Se sabía siempre que había lugares en donde era muy difícil que se queden los maestros. Y entonces empecé a tener este sueño y este sueño y este sueño. Y de golpe, bueno, pese a las protestas de mis padres y demás, dejé la facultad y me fui al Monte Misionero a los 19 años. ¿Qué zona de Misiones? El Dorado, El Dorado. pero en la Picada Suiza, en el kilómetro 28, en el monte pleno monte. El vecino más cerca estaba a 2 kilómetros. Y yo vivía en la escuelita. Me había casado. ¿Tus hijos nacieron allí? No. Nacían en Corrientes porque me las arreglaba Claro, para había que que ir. nazcan. Pero volví a Misiones hasta... Yo tengo 5 hijos, no todos, hasta la tercera más o menos, y después ya los 2 últimos ya vivían en Corrientes de vuelta con los 2 últimos hijos. Qué notable, pensaba, la verdad me hiciste pensar y recordar esa geografía, ¿no? Donde el río marca, une, integra, pero también las diferencias que hay, porque uno en general dice viajar, pero
enfrente está Chaco, tan distinto. Porque cuando yo decía lo del barro, lo quiero aclarar, es porque el río viene de tal forma que tira sobre una de sus orillas arena. Las orillas de Corrientes son transparentes y la otra orilla es aluvional, inundable, menos elevada, y allí va para el barro, porque esa es la naturaleza del río, como que deposita el barro, y lo mismo nos pasa a nosotros los porteños. Claro, por eso con Montevideo. Lo aclaro porque no es que no es una metáfora, es... No, lo dijiste claro, es real. Geográficamente pasa. Y luego está Formosa, que está el río Paraguay, y está Misiones, que tiene, bueno, todavía mantiene zonas de selva, Corrientes con los esteros liberados. No es propaganda turística esto, es realmente... Y lo cultural, cómo la naturaleza determina lo cultural. Total, definitivamente. Uno está marcado por la naturaleza, ¿no? Por eso el canto de nosotros es torrencial, ¿no? Es apasionado y como que difícil que... A veces se sale del cauce, ¿no? Porque es así, muy abierto y avanza como una cosa. Torrencial es la palabra que más me parece que... Torrencial en el chamamé, pero también, bueno, de pronto tiene la calma de una guaraña. Claro, la guaraña es más paraguaya. Claro. Nosotros le llamamos a ese mismo aire de canción más sensual y más acariciante, digamos, le llamamos canción correntina. Compartimos también con el Paraguay otras formas musicales, pero fundamentalmente esa. El chamamé, decía don Osvaldo Sosa Cordero, me decía, es un gran poeta correntino que vivió mucho en Buenos Aires, y un compositor también, tiene obras maravillosas, y una de sus canciones más emblemáticas, Anaí, que cantamos, nuestras generaciones sobre todo cantaron mucho esa canción. Don Osvaldo me decía que chamamé quiere decir más o menos ni polka ni guaraña, o sea, en el medio de eso, así como un ritmo ni tan rápido como la polka, ni tan lento como la guaraña. Entonces queda como justo en el medio, más o menos. El chamamé existió, dicen don Osvaldo Sosa Cordero, después de la polka llamada correntina, que los paraguayos negaban, porque los paraguayos decían que la polka es paraguaya. Entonces, en realidad hay que recordar que es europea. Claro, sí, pero los paraguayos la hicieron distinta desde el AMPA, ¿no? Claro, sí. claro. Bueno, la galopa, cuando Solano López europeiza Paraguay, importa una concepción militar alemana. Y entre las cosas que trae, además de balas y cañones, trae partituras. Y trae partituras de una música que se llama el calop, que los paraguayos reinterpretan y es la galopa. Sí, claro. O sea que la identidad es también el modo en que tenemos de reinterpretar lo universal y hacer lo propio, ¿no? Y claro, pasa por tu lugar y uno le da el aporte regional y ahí se arma lo que es la verdadera fusión, ¿no? La fusión natural que la hacen los pueblos. Fíjate que en Corrientes, por ejemplo, al principio se tocaba la música de nuestra región con arpa, guitarra y a lo mejor violín, pero no se tocaba con el acordeón o el bandoneón. Pero cuando llegan los italianos que traen ese instrumento y los alemanes que traen ese instrumento, termina identificándose a la música de la región casi claro, excluyentemente por ese instrumento, que fue mucho tiempo después incorporado a nuestra música. Es decir, cómo el pueblo naturalmente se fusiona culturalmente, extraordinariamente, y aparece esto que después parecen identidades irrefutables, ¿no? Como que existió siempre, pero no es así. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Teresa Parodi. Uno sabe que en Corrientes, que en muchos lugares de las provincias la música es algo cotidiano. Sí. Así como los porteños teníamos, mi generación, el tocadisco, el combinado, sí. En las casas estaba la guitarra, el acordeón. Sí. ¿Cómo llegó la música a tu vida? Bueno, vos sabés que mi padre era un gran melómano, tenía una discoteca fabulosa. A Corrientes, así como estábamos aislados, todavía no había puente, nada de esto que estábamos hablando,
Llegaban tarde los discos, pero él estaba muy informado, entonces estaba inscrito al Club del Disco. Me acuerdo del Club del Disco. Claro, ¿sí? y recibía por correo, o porque llegaba bueno, a la disquera de la ciudad, lo último que aparecía en música clásica. Mi padre amaba mucho la música clásica. Y nos enseñó de niñas a escuchar música. No había televisión en nuestra época. Entonces era un ritual en nuestra familia escuchar música con papá, y los martes teatro leído por Radio Nacional. Papá nos hacía, era el único día que nos acostábamos tarde, y papá nos hablaba de las obras de los grandes escritores y nos hacía valorar la palabra, ¿no? El contenido, la belleza. Entonces las tres, somos tres, yo soy la mayor. Para nosotras era una fiesta, por ejemplo. ¿Tres mujeres? Somos tres mujeres. Escuchar, me acuerdo que a mí me quedó muy grabada y no me perdí un capítulo solo de Cumbres Borrascosas. Ajá. La voz digamos, de los actores me impactaban de tal manera. Hilda Bernard, por ejemplo, Antuco Telesca, que tenía una voz extraordinaria radial, unos armónicos que era como que cantaba cuando hablaba, era una cosa. Y yo me quedaba extasiada escuchando esas voces. No les conocíamos el rostro, porque la radio tenía esa magia, ¿no? Que te imaginabas lo que querías. Claro. Pero era muy entrañable para nosotros ese encuentro con nuestros padres, y el silencio, y la belleza, o el drama, la comicidad, lo que fuere, de los textos que y papá después luego nos preguntaba y comentábamos, nos compraba libros y nosotros leíamos, y de noche cuando comíamos él nos hablaba y nosotros teníamos que decirle en qué parte de la lectura estábamos, y él comentaba con nosotros. O sea que yo me habitué a la música, fue un lenguaje que incorporé desde ahí, pero no había nadie que fuera músico en mi casa. Pero yo a los 9 años empecé a pedir guitarra, quiero guitarra, quiero guitarra. Bueno, mi abuela, que me escuchaba, me compró. Mis padres pensaron que por ahí iba a ser un pasatiempo, pero bueno, nunca más les salió la guitarra de mi regazo, aún embarazada, que tocaba Cuesta la guitarra más. acá. Sí. Pero bueno, la música para mí fue absolutamente imprescindible. No me imagino mi vida sin ese instrumento y sin poder expresarme a través de... Y enseguida escribí canciones. A los 9 años ya escribía canciones. Vos te definiste como cantora. Ser Sí. cantora en tu caso incluye ser intérprete, compositora Y autora. y autora. Sí, sí. Para mí fue un todo, porque yo aprendí, la primera canción que saqué en la guitarra fue El arriero de Yupanqui, pero yo quería decir algo que era también lo que yo veía, que me pasaba a mí y que le pasaba a mi entorno, y entonces empecé a balbucear algunas letras. Mi primera canción es muy feísima, pero muy feísima. Ya no encuentro otra forma de decirlo mejor. Pero muy fea como poema o como todo. Porque era muy niña, ¿no? Era una canción tremendamente dramática de un señor que no podía tocar la guitarra, estaba enfermo, solo, en un lugar perdido, así lejano, y entonces llegaba un forastero que él le pedía, lo único que le pedía en su último momento era que le pase la guitarra. Se llamaba Las cuerdas de mi guitarra, una cosa espantosa. Pero para que se ahorque con las cuerdas. No sé, lo cierto era que te quiero decir que yo traté de imaginar la situación, y siempre tuve la sensación de que cuando escribía algo tenía que ser visible. Vos tenías que verlo. Entonces mis letras y mis canciones siempre fueron en esa búsqueda de un lenguaje que describiera de tal forma a la historia o a los personajes de la historia que vos los pudieras ver. Tal vez, y ahora hablando con vos, mirá, no sé por qué asocio esto que acabamos de decir, tal vez sea porque era de las personas que escuchan la radio. Entonces necesitaba, la imaginación te disparaba con la música o con lo que fuera, o con las voces, para donde vos quisieras. Y tal vez el hecho de no poder verlo y comprobarlo haya hecho que yo necesitara tanto imágenes muy visibles para cualquiera, como al alcance de la mano, en las canciones, ¿no? Tal vez sea eso. Es como un guión de cine. Un guión de cine claro, son palabras claro, que te tienen que hacer ver la imagen antes. Que tienen que poder verse. Claro. Que es así. Y
tus primeras composiciones así, ¿cuándo llegaste, digamos, a un nivel profesional? A los 11 años me mandaron a estudiar con el que fue mi maestro mientras vivió, que se llamaba Blas Benjamín de la Vega, era un gran amigo de mi padre, un hombre muy culto, que bueno, me enseñó desde la primera clase a tener abierta la cabeza y a escuchar todo, ¿no? Porque lo primero que me dijo fue, con voz grave así, Teresa, la música es toda tuya. Y yo, detrás de mi guitarra, que era grande, yo era flaquita y chiquita, yo pensé, no será mucho. Pero no era mucho. Es decir, me hizo comprender que debía escuchar todo. Me dijo, lo que te emociona, todo lo que te emociona es tuyo. Anda por ahí. Entonces, bueno, yo tenía como tarea no solamente tocar, sino escuchar música. Y eso fue muy importante para mí, porque aprendí a brevar en el canto y en las composiciones de los grandes autores, y entonces este balbuceo que yo hacía de entrada con mis canciones pequeñas y naif y con un montón de cosas que me faltaba tanto, pero sobre todo me faltaba vida, empecé a escribir desde otro lugar y a buscar, no digo la perfección, pero sí el cuidado de lo estético y de la sintaxis y de un montón de cosas que fueron muy importantes para mí al escribir una canción, ¿no? El uso del lenguaje, ¿sabes? Fue una elección desde el primer momento, porque yo quería usar no un lenguaje todo el tiempo tan poético o metafórico, sino un lenguaje cotidiano, como si fuera una conversación en la que yo estoy hablando con otro y estoy llevando una historia a los demás, ¿no? Te relacionaste también componiendo temas de poetas con la poesía, Bueno, ¿no? porque la poesía fue siempre un gran misterio maravilloso para mí, y acostumbrada que estuve de temprana edad a leer y mucha poesía. Fui una apasionada de esa forma de la escritura. Y entonces yo le escuchaba la música, los poemas, la poesía tiene infinitas melodías. Cada uno que la lee o que la dice le encuentra una melodía diferente. De eso estoy convencida. Y yo, al encontrarle la mía, tomaba la guitarra y la acompañaba con eso. Y así musicalicé muchos poetas. Francisco Madariaga, con el que más obra hice. Francisco Madariaga es correntino como yo. En realidad es porteño, pero vivió mucho tiempo en Corrientes, hasta los 14 años. Y está tiene una marca en el orillo ahí tremenda. Y es el que me hizo ver a Corrientes, a pesar de que yo vivía ahí y todo lo demás, desde un lugar completamente distinto, una belleza apasionada, que me marcó para siempre. Y bueno, no solamente a él musicalicé, sino también musicalicé a Borges, a Manuel Castilla, a Olga Orozco, a Alfredo Beiravé, tengo a Guillermo Boy, tengo muchísimos, Jorge Calvetti, el querido Jorge Calvetti, que además conocí, con el que tuve una amistad maravillosa. Y primero estuve muy, muy vinculada a musicalizar poesía y mezclar con mis canciones en mis conciertos, pero un enorme porcentaje de mis conciertos eran música para poesía, ¿no? Y el río te llevó a orillas muy especiales, ¿no? Piazzolla, por ejemplo. Bueno, eso fue una experiencia medio inesperada en mi vida. Lo que pasa es que Piazzolla fue a tocar allá y... O sea que en realidad el río lo llevó a Piazzolla. Lo llevó a Piazzolla. Contra la corriente. Claro, contra la corriente. Siempre fue contra la corriente Piazzolla. Y Piazzolla sí. Y nos conocimos en el año 79, justo el año que yo ya pensaba venir a vivir acá. Y la verdad es que él le gustó, mis amigos le hablaron de mí porque él andaba buscando a alguien para una gira. Era algo muy puntual porque se iba a Europa. O sea, no era una cosa definitiva, pero era unos 6, 7 meses que necesitaba un cantante o una cantante mujer. Y bueno, le hablaron de mí, entonces yo fui al lugar donde me citaron para que él me escuche. Y bueno, le canté y a él le gustó mi voz. Y me dijo que cuando fuera a Buenos Aires lo llame. Y bueno, yo lo llamé. Cuando llegué, venía justo en esos días pensando ya en buscar trabajo aquí, con mi ex esposo y el padre de mis hijos. Y bueno, y
fui a verlo y me hizo ir a la casa, ahí por la Avenida Libertador, donde vivía con Laura Escalada. Me hizo cantar de vuelta delante de ella. Y antes de que yo llegue a la casa de mis tíos, ya me estaba llamando para decirme, la felicito, va a cantar con Piazzolla. Casi nada. ¿Cómo lidiaste con el llueve y con el arrabal? No, fue una cosa. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Fue mi primer furcio con Piazzolla. En el primer ensayo ya me manda eso. Y pienso, Tan lindo. Yo te aclaro que me encanta el llueve y el arrabal, las dos cosas. Sí, bueno. Yo le canté así, ¿no? ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Y así se rieron los músicos, Piazzolla y todo. Y yo los miraba como diciendo, ¿de qué se ríen? ¿No? Yo debería haber nacido en Corrientes porque tengo rotacismo, que no se nota, pero si tengo que sostener una R no puedo. Ah, mira vos. Bueno, no, yo no la puedo porque nunca la aprendí. Tengo una anécdota muy linda con eso de mi hijo más chico, cuando llegamos acá. Y fuimos en este año 79, y en el 80 lo inscribí en la escuela. Al poco tiempo me llamaron de la escuela para decirme que mi hijo tenía dislalia. Dislalia. Entonces yo fui preocupadísima. Era correcto. Y me estuve con una foniatra, no sé. Y entonces ella me dijo, que era jovencita, ¿no? Por eso creo que se equivocó tanto, ¿no? Me dice, su hijo tiene dislalia. Y yo quedé. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, bueno, yo te voy a decir como yo lo digo, diga carro. Entonces el chico dijo, carro. Entonces ella, bien, me dice. Pero yo la miro espantada, le digo, pero escúcheme, él dice así, porque es correntino, como yo, como su papá, como sus hermanos, como sus abuelos. Es la R que nosotros usamos. Entonces rápidamente le digo, entonces usted tiene dislalia también. Diga lluvia. Pobrecita, Es magnífico. Me arrepentí porque era pero jovencita. así como padecemos como argentinos, hemos padecido el norcentrismo o eurocentrismo, la mirada porteña, el porteñismo, es decir, hoy es maravilloso, esto cambió. Hoy prender la televisión y escuchar otros acentos. Claro. Ver la guerra Guazú, ¿no? O la guerra Guazú, ver la muerte del Chacho Peñalosa, escuchar locuciones y voces que son de las provincias. Sí, sí. La diversidad como riqueza, que no nos separa en absoluto. Fíjate que a mí, por ejemplo, me han llamado muchas veces para hacer voz en off por mi acento correntino. Y hice toda una historia de Malvinas. Y claro, gusta. A mí Para me el parece canal que, Encuentro, por eso, ¿no? Porque era la voz del interior, claro, que tengo y que no perdí, pese a que hace 33 años que vivo acá. Y uno viaja todavía, y en una provincia escucha un locutor en un acto diciendo, bueno, aquí estamos, y hablan como un porteño, ¿no? Es terrible, terrible. Lo mismo le pasaba a los hermanos bolivianos o de la Quebrada, que venían a hacer la colimba conscripción. La Colimba conscripción. viene correr, limpiar, barrer. Y entonces los revisaban y descubrían una anomalía cardíaca, que consistía en que tenían el corazón más grande que lo que se esperaba, por una sencilla razón. Por la altura. En la altura necesitan más sangre, tienen 1 litro más de sangre que nosotros y por eso no se fatigan en la altura. Y tampoco se fatigan en la llanura. Claro. Es una ventaja. Claro. Pero era considerado una enfermedad. ¿Hasta dónde llega? Es cultural, o sea, hasta dónde llega una visión etnocéntrica, ¿no? Claro. En el modo de hablar. Se pareces a mí, sos normal, si no, Sí. sos distinto, yo ya se está. ve que tengo algún gen correntino. Bueno, qué lindo, me alegro. cuesta menos pronunciar. Bueno, también la R española es bastante inusual en los modos de hablar del planeta. Sí. La Ille también es muy hermoso sonido y acá se ha perdido completamente, ¿no? Y está mutando porque de Elie a Y y ahora pasó a Sh. Sí. Llueve. Sí. O sea, hay una mutación, Sí, que sí. es un sonido, el sh, que no existe en el español No, y no que se puede existe en el representar. inglés. Claro. Bueno, ese pero hace- volvamos al canto. Y en Buenos Aires, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pero ya nos anticipaste que estuviste en Cosquín. En el 84 gané Cosquín, pero del 79 al 84 me fue difícil, estábamos en plena dictadura, Jorge. Claro. Y acá había lugares under donde uno podía cantar. Yo pude cantar y hacer todo lo que hice porque era desconocida. Nadie sabía de mí. En aquella época había lugares como La Trastienda, pero estaba en Palermo. Palermo, donde no había nada en el actual Palermo que Sí, sos. donde no era nada de estas Hoy cosas que lo hay único que hoy. había No, era no. La Trastienda.
quedaba lejos entonces. Había otro que se llamaba La Peluquería, que funcionaba en una vieja peluquería, una barbería, digamos, Sí. y de noche se transformaba en un lugar para cantar. Y había otros rincones, la bodega del Tortoni, y yo cantaba en esos lugares. Un lugar que se llamaba Freedom Bar, y como nadie me conocía, iba rondando, pero el público me empezó a detectar, digamos, de alguna manera, y me iba siguiendo a los distintos lugares donde yo cantaba. Por eso fue una sorpresa cuando gané Cosquín y grabé mi primer disco para la compañía grabadora, cuando empecé a vender en forma así rápida, sin que haya en aquella época ni ninguna otra forma, más que los 4 o 5 canales de aire que existían y la radio, ¿no? No había ninguna Que otra. en Buenos Aires no abundaban tampoco las folclóricas. No, La por guerra de eso. Malvinas disparó un interés por la música en Sí, en que fue en el castellano. 82 y Claro. después vino, bueno, yo gané Cosquín, y no es casual, yo creo que hoy no ganaría Cosquín, para como la concepción de la música todavía falta la ley de medios para que haya esa diversidad maravillosa que tenemos pueda convivir con las otras formas musicales que fueron como muy aplastantes, ¿no? Que se instalaron de una manera al revés, digamos, desde los medios hacia abajo, ¿no? Hacia el pueblo. Pero digo, en el año que yo gané Cosquín, la gente escuchaba, ávida, tocaba Yupanqui solo con su guitarra y era un teatro. Cosquín, la plena platea, en silencio, con unción, escuchando al gran maestro, ¿no? El padre de nuestra música. Hoy es como una parafernalia de sonido, de palmas, bueno, de otro tipo de... Bueno, cambiaron muchas las cosas en muchos sentidos, se impuso toda una forma más pasatista, más esa cultura de lo efímero de los años 80 que fue muy poderosa y que se llevó puesta muchas generaciones, ¿no? Que perdió el hábito de escuchar y el hábito de cantar a la gran canción argentina, de los grandes autores como Manuel Castilla, Leguizamón, o Jaime Dávalos y Ariel Ramírez, bueno, Falú y Dávalos, bueno, Los grandes estos poetas, los grandes poetas que estaban, compositores, que eso era popular. Cuando yo gané Cosquín, eso era popular. La gente cantaba eso en las plateas, ¿no? La gran obra de estos grandes autores y compositores, que estuvieron, muchísimos poetas influyeron enormemente en la formación, y músicos enlazados, digamos, en la canción popular, influyeron enormemente en nuestra manera de escribir canciones, ¿no? Creo que, bueno, esto es un espacio de resistencia, porque es un espacio que propone escuchar, Exactamente. pensar. Ya veo. Y creo que hay esperanza, ¿eh? A pesar de que Yo lo creo, sí. hay esperanza. Estamos nosotros recorriendo un pero camino sí, distinto a partir de ahora. Y vivimos una verdadera resistencia cultural frente a los grandes poderes. Y acá hay mucho para hablar, porque Sí, es esta maravilloso relación entre tema. los medios concentrados y la hegemonía de un gusto musical que no generamos nosotros, da Bueno, para hablar. fíjate que las escuelas de música están generando una enorme cantidad de jóvenes que están abrevando en las verdaderas profundas aguas de nuestra música popular, los autores que hicieron verdaderamente cambios intensos desde la forma de usar la palabra, la armonía en la música y demás, salteándose por ahí la cosa más banal que fue la principal protagonista de estos últimos tiempos, ¿no? O sea, que eso ya está. Lo que pasa es que todavía no se lo oye, no se lo ve. Incluyendo propuestas renovadoras, esta Sí. reinvención, y de paso digo, como la cortina de Tonolec, muchos me preguntan, Qué maravilla. ¿de dónde es esa música que tiene la cortina de Puerto Cultura? Bueno, antes de ir al corte voy a decir de Tonolec, y el tema se llama Libélula. Ah, mira. Vamos a un corte y seguimos conversando con Teresa Parodi. Bueno, ¿sabes? Es obvio que nos están acompañando amigos y amigas de distintas instituciones. Sí. La carrera de Imagen y Sonido de la UBA, estudiantes de periodismo de TEA, de Mundo Villa, Peronismo Militante, Asociación Civil 6 de Agosto, La Rosadita, Juventud Patria Grande y ONG Vientos Limpios del Sur. Ajá.
y que tienen preguntas para hacerte. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Adelante. Mi nombre es Mayra Santamaría, estudiante de periodismo de TEA. Bueno, teniendo en cuenta tus años de docencia, ¿notás que en las escuelas se creó un vínculo con la música y con nuestro folclore? Mira, por lo pronto frecuento algunas escuelas porque me invitan a cantar o a estar con los estudiantes y he notado que en el último tiempo sí hay un cambio y una necesidad de que nuestra música también protagonice las fiestas y demás, las celebraciones que tenemos a lo largo del año, las fiestas patrias sobre todo, porque antes me preocupaba mucho ver que esto no pasaba en las escuelas hasta hace un tiempo atrás. Ya no tenía yo hijos en las escuelas, pero sí nietos, tengo muchos nietos, y me iba a la escuela de mi nieto y veía que, por ejemplo, el 9 de julio bailaban Michael Jackson, ¿no? Y yo quedaba, bueno, está bien, bueno, no digo, no vamos a negar que eso existe, que era algo que los chicos seguían y demás, pero me parecía que el día de la fiesta patria estaba bueno que se escuchara otra cosa. Ahora, últimamente veo que hay un cambio en eso y me parece que es buenísimo que recuperemos nuestras formas musicales y aún la canción popular argentina, que no tiene por qué ser ni samba, ni chacarera, ni no, la de los autores, de Fito, de Charlie, ¿no? de los grandes autores que tenemos en todas las formas musicales argentinas y que son elegidos por ustedes, que son los jóvenes, y que es música argentina. Es decir, no es que yo quiero que canten chamamé, chacarera y nunca más nada, no. Me parece que hay muchísima música argentina maravillosa que se puede enseñar en las escuelas, que tiene que ver con nuestra identidad y con quiénes somos. Y por eso me alegra cuando veo que ahora pasa eso. Viste que hay una mecánica, ¿no?, que se da en muchos temas, que cuando uno defiende lo propio, que no implica excluir lo ajeno. No, claro. Se lo acusan de fundamentalista o de pero chauvinista. Claro, Y en realidad es Jorge, simplemente defender lo propio. Imagínate un tipo en Texas, si vas a Texas, vas a ver que casi todos bailan la polca tejana. No, y su música la cuidan y la valoran. O la matriz céltica que hay en gran parte de la música anglosajona. Sí, sí. Yo he notado mucho que en otros países del mundo hay un gran respeto por la música original, digamos, la música del lugar, local, y aunque se escucha todo lo demás. También he notado que hay una música universal que te hace, de pronto no sabes en qué país estás, ¿no? Porque suena todo lo mismo. Pero indudablemente en los círculos en los que por ahí uno frecuenta te encontrás con que la gente escucha su música preferentemente. En la Argentina está volviendo a pasar eso, cosa que me alegra mucho, porque nosotros tenemos una enorme cantidad de músicos argentinos talentosísimos que han dado una obra extraordinaria ya a lo largo de nuestra historia. Y están muy vigentes, autores, como cité a dos acá del rock nacional, bueno, podemos hablar de Spinetta, podemos hablar de tantos, ¿no? Podemos nombrar a tantos maravillosos autores y compositores argentinos. Muy queridos y respetados, y por ciertos poderes aparentemente también hasta que toman posiciones políticas, como pasó con Fito, ¿no? Ajá, bueno, sí. Bueno, a Discépolo le pasó lo mismo. Eso pasa siempre, ¿no? Cuando ¿Vos uno cómo has dice... vivido eso? Porque todos saben de tu posición política. Y a mí me ha costado eso, ¿no? Cuesta eso. Pero también me ha costado decir, expresarme contra la dictadura, ¿no? Y me ha costado expresarme contra el menemismo. Y ahora me cuesta decir que este modelo apoyo, ¿no? Cuesta porque uno toma posición. Es mucho más cómodo, siempre la oposición es mucho más cómoda, en primer lugar. Y en segundo lugar, no casarte con nada es todavía mejor, ¿no? Ahora, cuando vos decís esto me gusta o esto no me gusta, empieza la cuestión. Sí, se siente en el trabajo. Uno comienza a ser desaparecido de otro modo, sí, desaparecido de los medios de comunicación. Sí, definitivamente. En determinados lugares no publican cosas que vos haces, bueno, esas cosas. Eso nos hace más fuertes. Sí, ya lo creo. Compartimos esto de ser artistas y funcionarios. Vos fuiste funcionaria, directora de música de la Ciudad de Buenos Aires
Sí. En el ECUNI también. Bueno, ahí no soy funcionaria porque eso es privado de las Es madres. privado, claro. ¿Cómo pero vivís esa experiencia? Me gustó la gestión, sobre todo con lo que tiene que ver específicamente con la música. La dirección de música era específicamente la música y fue una experiencia interesantísima armar un equipo de gente que tuviera ganas de trabajar y de proponer proyectos para sostener la música desde lo oficial, digamos, del gobierno, ¿no? El Estado, es mejor decir así. Esa es la verdad, ¿no? Es del Estado, de la mirada del Estado. El Estado protegiendo y abriendo espacios para que nuestra cultura tenga... Lo que pasa es que eso es política, porque no todas las visiones políticas comparten esa visión del Estado. Exactamente, no, por supuesto. Hay otras que prefieren algunos privatizar Estado, todo. Sí. Hay que achicarlo para y que el Estado no agrandar la nación, exista, claro. porque como el Estado somos todos... Cuando el Estado no existe, sabemos lo que existe. Claro, por supuesto. Existen grandes poderes con mucho más poder que la gente. Así quedó la Argentina después de eso, ¿no? La desaparición del Estado, justamente el Estado que no se metía en nada y que dejaba que nos robaran todo, ¿no? Digo, en el momento que yo estuve en la ciudad, me gustó mucho la tarea de sostener y ampliar esos espacios para la música, porque Buenos Aires refleja el interior también. Es necesario que aquí se abran muchos lugares, muchos espacios, muchas puertas, para que la gente del interior pueda venir a decir sus voces. Sigue siendo este país como era cuando yo me vine, Jorge. Acá tenés que venir a tocar la campana para que te escuchen en todos lados. Entonces, qué mejor que un Estado que esté abriendo esas puertas para que las voces del interior se escuchen aquí. Entonces, a mí me gustó mucho hacer ese trabajo. Pero en realidad, por cierto, siempre lo que más me gusta es lo que hago, ¿no? Que soy autora y compositora y cantora. Pensaba, volviendo a esa doble vara, que bueno, vos defendés una posición. Sí, sí. Y muchos por ahí que por ello te juzgan mal y te miran. Pero lo particular es, vos, por ejemplo, y creo que lo compartimos, admiras a Borges. Muchísimo. Lo que quiere decir que no excluís a un artista. Sabemos que Borges era conservador, fue un hombre que incluso llegó a reivindicar la revolución fusiladora, con considerable entusiasmo. Y esto no te impide a vos tener una visión sectaria con respecto a... Pero no, por supuesto. Yo toda mi vida Sé que a muchos que tienen la misma visión que vos, les pasa esto, pero del otro lado pareciera no ser igual. Es muy probable que muchos digan no, Teresa Parodi no, porque, viste, es K. Sí, exactamente. Ahora, Borges era, digamos, gorila en términos como se los definía, y sin embargo esto no nos ha impedido leerlo, valorarlo, admirarlo, ¿no? Totalmente. ¿Vos no admirás a Borges? Yo soy una fanática de Borges. Es más, tengo una milonga, que no me voy a acordar ahora, pero que se llama JLB, para no ponerle su nombre, las letras de su nombre, ¿no? Que yo le escribí cuando murió, porque vos sabés, Jorge, que lo conocía, Borges. Y me gustaba verlo caminar por la calle Florida y me iba, hacía a propósito a una cosa que tenía que hacer en un banco por ahí, a la hora que yo sabía que él caminaba, para verlo pasar. Y a veces lo seguía un poco. Lo admiro. Para mí fue muy importante leer a Borges. Y yo le musicalicé el General Quiroga Bancochal muere, y después le escribí, y otras Límites, una síntesis del poema Límites, de uno de los poemas Límites, y le escribí esa milonga que decía cuando murió, que extraño enormemente aquel anciano triste, solo y ciego, perdido en un eterno laberinto de libros y de sombras y de espejos, ¿no? Y bueno, le cantaba y decía que tengo para mí que no hay consuelo, terminaba diciendo, porque la verdad es que se extrañó la presencia de Borges en Buenos Aires después de su muerte. Encuentros con hombres notables como Piazzolla y Borges, y mujeres notables. Mercedes Sosa también. Bueno, claro, compartiste Mercedes, con ella. Mercedes fue una gran amiga, no podía ser mi madre porque me llevaba 12 años, pero era como una gran madre, porque naturalmente Mercedes era madre. Bueno, ella era la madre, ella era la Pachamama, y digamos. además, claro, directamente. Y además te tenía de hija siempre de entrada. Y ya te retaba porque entraste a esa brigada y no sé qué, y no comiste bien, y todo eso como una madre, ¿no? Divina, divina. Y además un ser lleno de música interior, una sensibilidad extraordinaria.
Y dueña de una voz que la naturaleza le dio, porque esto sí que no se encuentra en ningún lugar, esto ya lo trajo consigo, una voz perfecta, que bueno, que definió el sonido de América Latina, ¿no? Pero para mí la voz si vos te imaginas una voz para América, ¿de quién es? Mercedes. Y de hecho ha sido el punto de referencia y de encuentro de todos los pueblos latinoamericanos a la hora de pensar nuestra patria grande, nuestra cultura compartida. Y una creadora siendo intérprete. Bueno, claro. Ella tomaba una canción y la hacía de ella. ¿Vos has podido cantar canciones de él? Sí, cantás canciones que ella... Ella me grabó muchas canciones a mí. Ella te grabó, pero... Y yo canto después canciones. Yo canciones canté que ella tímidamente, canto ahora, y con una... Solamente porque me parece que ese repertorio extraordinario que ella nos dejó en la enorme cantidad de discos que grabó, y que donde nos mostró esta Argentina riquísima de poetas y de grandes compositores, ese repertorio no debemos perder, debemos seguir cantando, frecuentando ese repertorio. Es como leer los clásicos libros de literatura, ¿me entendés? O ver las grandes películas, ¿no? No podemos dejar que las generaciones que vienen desconozcan todo eso. Entonces nosotros mismos, más allá de que yo escriba mis canciones, tenemos que seguir cantando esas canciones que dejó la voz, que está grabada con la voz de Mercedes, que eligió Mercedes con tanto amor y respeto y conocimiento, para todos nosotros, ¿no? Entonces, canto muchas canciones con timidez, digo, porque nadie va a porque si alguien compara, perdés siempre, pero que no es para comparar que yo canto, es para compartir esto que ella nos dejó, ¿no? De algún modo. Sí, además esto digamos, son espacios que no es necesario plantearse llenarlos. Yo creo que vos sos una gran intérprete argentina, como hay otras. Claro, como hay con muchas una otras, personalidad... ¿no? Claro, hemos podido aprender a caminar, aún siendo contemporáneas con Mercedes, con un propio estilo, claro. y Mercedes nos ha dado lugar y nos ha recibido a todos y cada uno, y a todas y cada una, cosa que no es fácil. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Araceli. Perdón, se parece a Mercedes... joven. Sí, a Mercedes jovencita. Jovencita. Mi nombre es Araceli Vallejos. Hola, y Araceli. mi pregunta es, ¿hay algo de Buenos Aires que te atraiga como lo hace el río de tu ciudad? Me atrae profundamente Buenos Aires. Ya no podría vivir en otro lugar. Es mi lugar en el mundo, finalmente. Primero me costó mucho arraigarme. Me aturdió Buenos Aires cuando llegué recién, con su sonido, con su vorágine, con su velocidad, con su indiferencia. Y lentamente la fui conociendo, la fui encontrando en los lugares donde hay que saber buscarla para encontrarla. Me enamoré de esta ciudad, definitivamente. Me recibió, me abrió las puertas, escuchó mi canción y me hizo sentir parte de ella. Así que yo ya no podría, solamente si no pudiera vivir en la Argentina, me iría de Buenos Aires. Pero de verdad es mi lugar en el mundo ahora. Teresa, me gustaría, bueno, no te pedimos que traigas la guitarra, es un error nuestro eso, pero ¿qué va a decir la gente si no te escuchamos? Nos van a reprochar. Ha sido la charla, escucharte se te puede escuchar en muchos lugares, sí, pero queremos escucharte aunque sea... una capelita. Sí, para cerrar. Bueno, voy a cantarte una canción, un chamamecito que yo escribí, porque esta música, ¿sabes, Jorge? El chamamé era tratado como una música menor, porque la traía la empleada doméstica y la escuchaba en la piecita del fondo de los departamentos en Buenos Aires. La escuchaba como en la radio transitores y parecía una música que no tenía vuelo. Y le decían esa musiquita, ¿no? Yo pensaba siempre, si supieran el valor que tiene esa musiquita para nosotros, cómo es parte de nuestra identidad y cómo somos nosotros esa musiquita. Entonces, alguna vez pensando en eso, escribí este chamamecito que después Mercedes lo grabó inclusive, bueno, yo lo grabé antes, pero Mercedes lo grabó en Cantora, que es una versión muy linda esa que tenemos las dos. Pero les voy a cantar ahora a capela, para contar qué es para alguien, para una muchacha que viene del interior, por ejemplo, a buscar trabajo, qué es lo que trae en su valija
a lo mejor lo primero que pone en su manija es un chamamé, para aguantarse después el desarraigo y la soledad. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita y esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gracias, Teresa. Era